Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Hoyos. Hoy estamos en el tema de estudio del caso de El Salvador y la guerra civil salvadoreña. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se desarrolla el conflicto en El Salvador? El conflicto en El Salvador fue entre 1980 hasta la firma de paz de 1992. Se desarrolla por dos frentes, lo que era el frente de las Fuerzas Armadas en El Salvador, los FARC, y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, o por sus siglas FMLN. El Salvador también contaba con otros frentes y guerrillas y paramilitares a los cuales apoyaban diferentes frentes, como era el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, y estas guerrillas o estos frentes se financiaban más que todo por los secuestros y los vínculos con clases obreras, campesinas, estudiantiles o todo el tema de sindicatos y entes de estas instancias. Lo que fue el conflicto del Salvador se surgió más que todo por la desigualdad y la crisis política social, ¿sí? También por ideas revolucionarias, por la también afectación o en su momento revolución cubana. Entramos en qué consistió el acuerdo de paz de El Salvador. Eh, Consistió en poner fin prolongado y por escalonamiento el conflicto armado del país, entrando a las partes ya mencionadas, como lo eran las FARC y las fuerzas izquierdistas de Martí. Eh, Todas esas guerrillas y todo este tema de El Salvador consistía en poner fin a esa guerra civil que tanto estaba haciéndole mal a la población por ideales políticos y controversias, ¿sí? Dejando un significado muy, muy cruel de violencia en la historia de El Salvador, finalizando también eh, la, la firma el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, en México, teniendo también como países garantes y también muy foco a las Naciones Unidas y México como país donde se estaba realizando el tema de la firma de paz. ¿Qué instituciones y acuerdos eran y cuáles eran los objetivos o qué instituciones nacieron de la firma del Acuerdo de Paz del Salvador? Y en estas instituciones nacieron innumerables, pero de las más importantes y de las más resaltadas fueron las Fuerzas Armadas, lo que fue una revolución, un cambio a las Fuerzas Armadas de Depuración, la Unidad Especial para la Investigación para el Desmantelamiento de Grupos Paramilitares, grupos de guerrillas y paramilitares que no estuvieron de acuerdo con lo firmado en México, la Comisión para el Desescalonamiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas instituciones tenían como objetivo la defensa nacional, la lucha contra esos grupos paramilitares que no quisieron acogerse al acuerdo de paz y la búsqueda de personas desaparecidas y la garantía de justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado dejado por la guerra civil entre las dos partes en El Salvador. ¿Qué dificultades enfrentó el acuerdo de paz en El Salvador durante la fase de implementación? Bueno, como dije ya, fueron lo que fue la resistencia y oposición de esos grupos paramilitares y guerrillas pequeñas que no estaban de acuerdo en firmar la paz, el desarme y la desmovilización de aquellos que sí firmaron la paz y de la FARC, eh, en la reforma del sistema de seguridad, también lo mencioné, se estableció la necesidad de reformar el sistema de seguridad, incluyendo la depuración de las Fuerzas Armadas y la creación de una nueva política, justicia y reparación, la creación de mecanismos de justicia, ¿sí? Y reparación para las víctimas del conflicto, generando frustración, lo que genera frustración y lentitud a los casos de justicia, y desafíos económicos y sociales, como toda guerra civil o guerra internacional, dejando desastres económicos y sociales en la población afectada y mitigando así recursos para la atención de esa población. Esas dificultades hicieron que la implementación del acuerdo de paz en El Salvador fuera un proceso complejo y prolongado, requiriendo la voluntad política y el compromiso de todas las partes involucradas para superarlas. Y a raíz de esto también se anexa un ensayo realizado por mí sobre el acuerdo de paz y la guerra civil en El Salvador,
anexando la información y complementando lo ya dicho acá en este pequeño resumen de las preguntas puntuales mencionadas para la actividad. Feliz tarde